Sin duda, Dios nos ha hablado durante ya algún tiempo, un largo tiempo, de muchas maneras, y no sé si todos lo han visto, yo creo que sí, pero hemos pasado por varios procesos como iglesia. No, yo recordaba, bueno, el Señor me hacía recordar que desde hace algún tiempo estuvo trabajando con nosotros en una transformación de la mente, por ejemplo. Yo comentábamos en la zona un poco en retrospectiva de lo que Dios ha hecho en el año, cambiar nuestra mente, sanar nuestros corazones, trabajar en la parte de la santidad, por ejemplo. Después estuvimos hablando también de los dones, ¿no? Estuvimos hablando de cosas. Y en cada etapa el Señor iba haciendo algo. Y en esta última serie de predicaciones, no sé si todos se han dado cuenta, pero hemos estado hablando acerca de la iglesia, ¿sí? Dios nos ha mostrado cosas acerca de la iglesia universal, iglesia local, que somos como un cuerpo, las funciones, todo esto. Entonces, como que el Señor me hizo ver todo eso. Y lo hace con un propósito, ¿sí? Y uno de esos propósitos es que como iglesia vayamos madurando. Yo no sé ustedes, pero la semana pasada, ¿quién estuvo la semana pasada? Estuvo, ¿no? Dios nos sorprende cada vez más, pero yo estoy seguro que si esa predicación de la semana pasada y el acto que hicimos, donde Dios estuvo sanando todavía más nuestros corazones, tal vez lo hubiéramos hecho hace un año, tal vez la iglesia no hubiera estado lista para esto. Entonces Dios lo ha hecho, Dios lo ha preparado y Dios nos ha ido preparando para cada vez llevarnos a más. Y yo quiero que entendamos como esa parte, Dios nos está llevando a más, ¿no? Ahorita recuerdo la visión que tuvieron por ahí del tren que va bien rapidísimo y que aunque tengamos un poco de miedo tenemos que mantenernos porque el Señor pues está haciendo las cosas. Entonces, el título de la prédica de hoy es Los dones en la iglesia, ¿sí? Y es un tema, como les decía, demasiado extenso, pero voy a tratar de abarcar solamente 5 puntos para que podamos enfocarnos en esta parte de la edificación de la iglesia. Vamos a tener en mente que lo que vamos a hablar acerca de los dones el día de hoy es para la edificación de la iglesia. Dile al hermano que tienes más cerca, los dones son para la edificación de la iglesia. Pues vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, como ya lo hiciste, Señor, desde la alabanza, que permanezca tu Espíritu y que se mueva en cada uno de nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender, Señor, lo que proviene de ti. Yo te pido, usa mis labios en esta mañana, que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Reprendemos, Dios, reprendo todo espíritu de error, reprendo todo espíritu, Señor, que quiera intervenir en lo que tú quieres dar como alimento a tu iglesia en esta mañana. Te alabamos, Señor, y declaramos que solamente tú eres exaltado en esta mañana. Espíritu Santo, muévete con poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablando de los dones, rapidísimamente quisiera explicar pues la palabra don. ¿Quién sabe qué significa la palabra don? Regalo. ¿Cuántos dijeron regalo? Levante su mano. Eso. Esa es una de las definiciones más, se podría decir que más se usa a nivel general, no solamente en las iglesias, incluso porque esta palabra como regalo viene del latín, que es la palabra donum, que significa regalo o presente. Sin embargo, esta palabra no es exclusiva de la iglesia, digamos, sino que cualquier persona allá afuera
También se lo interpreta, por ejemplo, yo he escuchado que a personas que tienen mucho talento en algo, no sé, busca el deporte que te guste, si te gusta el ajedrez o lo que sea, vas a conocer personas que son muy buenas en eso, ¿sí o no? Y allá afuera, personas incluso que no conocen a Dios te pueden decir que es un don que Dios les dio. Es algo muy general. Pero en esta mañana yo quiero que hablemos de otra palabra que viene del griego antiguo y que es la palabra carisma. Y esa palabra carisma, aunque es similar, se ha utilizado más como en un contexto bíblico, ¿sí? Entonces, ya por aquí algunos maestros van a saber a qué me refiero, ¿verdad? Pero la palabra carisma, en el contexto bíblico, significa que son los dones o habilidades, los talentos o las capacidades sobrenaturales que Dios da a sus hijos para cumplir con su propósito en la tierra. A eso se refiere como esta palabra, o la hemos como adecuado en términos bíblicos. Entonces, ya no es solamente como que, pues ¿qué son los dones? Pues son regalos, o regalos de Dios, ¿no? Ya podemos entender un poco más profundo que son regalos, sí, pero se refiere a capacidades, a habilidades, a cosas ya específicas que Dios da a sus hijos, ¿sí? Entonces ya podemos hablar que Dios da estos dones o estas capacidades solamente a sus hijos y que tienen un propósito. Entonces ese propósito ya es, si lo metemos, es como que Dios nos trae a cada quien a cumplir un propósito en esta tierra. ¿Cuántos saben cuál es su propósito en esta tierra o parte de su propósito en esta tierra? Muchos, ¿no? Entonces Dios nos va a dar habilidades para poder cumplir con ese propósito y esas habilidades son importantes para cumplirlo. Entonces, si no sabemos o si andamos por ahí todavía titubeando en qué es lo que, para qué estoy aquí o para qué estoy en la tierra, o solamente porque me trajo mi mamá al servicio, tal vez ya no está mi mamá, pero de todos modos me manda, y no tenemos como algo específico, hay que buscar al Señor y buscar el propósito, porque de ahí se va a desprender esta parte de los dones. ¿A quiénes les gustan los regalos? Y hoy Dios se voló la barda, ¿no? Como decía el buen Paco. Pero los dones espirituales o las capacidades que Dios da aparecen en muchas partes de la Biblia. Podemos ver en Romanos 12, del 6 al 8, podemos ver Primera de Corintios 12, ¿no? Del 4 al 11, y en toda la Biblia, en Primera de Pedro también habla de dones. Entonces habla de muchas cosas en un contexto de iglesia. Y para que se cumpla el propósito personal, pero también para que se cumpla el propósito como iglesia en general, ¿no? Uno de los propósitos o uno de los como mandamientos que Dios le dio a los discípulos, Jesús, antes de ascender al cielo, ¿cuál fue? ¿No? Lo que muchos llaman la gran comisión: vayan y compartan a todas las naciones, ¿no? Y enséñenles a obedecer. Tiene que ver con cosas que tenemos que enseñar, y para todo eso Dios nos da capacidades. Entonces, si estas capacidades las tenemos que usar de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de edificar a la iglesia, es importante que entendamos algo. Ahorita vamos a ver en la pantalla, o busca ahí en tu Biblia, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Ya lo tenemos en pantalla, y dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto, ¿no? Hasta ahí. Y ahí quiero resaltar las palabras entiendan bien. Pablo está diciendo aquí que es importante que como iglesia entendamos bien el asunto de los dones, ¿sí? Porque si no lo entendemos bien, trae consecuencias. Pero no solamente consecuencias, digamos, no favorables o consecuencias
que no nos convienen solamente a nosotros como persona, sino que como Dios ha dado dones para edificar a la iglesia, quien usa los dones lo tiene que hacer con responsabilidad, entendiendo bien qué es lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no podríamos lastimar a la iglesia. Entonces, podría ser o puede ser que en estos tiempos todavía haya iglesias donde haya ministros, donde haya personas que estemos utilizando los dones de una manera que no es correcta, y eso lastima a los demás, ¿no? Y puede que haya hermanos que lleguen o estén buscando otras iglesias porque fueron lastimados, porque no se utilizaron los dones en una iglesia de una manera correcta. Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos lo han escuchado? Es muy famoso. Entonces, necesitamos entendimiento, necesitamos conocimiento para poder operar en los dones. Y lejos de hablar, ¿no? Como ya hemos hablado de don por don. En el pasado hemos mencionado algunos dones, hemos visto cosas. Yo le decía al Señor, pues, ¿qué podemos o qué puedo recibir? Señor, dame algo para que tu iglesia tenga algo que no sea tal vez como reiterar algunas cosas, ¿no? Y les comparto que me encantó esta revelación porque el Señor me daba una visión y me decía: el amor es el comienzo. Dile a la persona que tienes a un lado: el amor es el comienzo. Y me puso la imagen de Jesús crucificado, o sea, Jesús en la cruz, ¿no? Y Dios me decía que la verdad es que los dones los recibimos por amor. Y yo nunca lo había visto de esa manera. Entonces, me dijo y les comparto, ¿qué dice Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expresión más grande que tenemos de amor? ¿Jesús qué? El sacrificio de Jesús, ¿no? Cuando Jesús muere. Dios nos amó tanto que Él entregó a su Hijo. Y vas a decir, pues ¿eso qué tiene que ver con los dones? En este momento, ¿no? Tal vez, si te lo estás preguntando, es que la muerte de Jesús sirvió para muchas cosas, entre ellas la salvación y otras cosas que entendemos. Pero si vamos, por ejemplo, al capítulo 17 de Juan, podemos ver que Jesús, antes de pasar por este proceso tan doloroso, oró por Él, oró por los apóstoles de ese momento y oró por todos los que estamos aquí. Él ya tenía en mente cosas, ¿sí o no? Entonces, dentro de esas cosas y el amor que tenía, y al saber que se iba a entregar por nosotros, sabía que iba a haber una iglesia que somos nosotros, y sabía que esa iglesia debía de ser edificada. ¿Sí? Entonces, porque nos ama, Él nos quiere ver crecer, nos quiere ver maduros. Entonces, en esa expresión tan grande de amor ya estaba incluido también entregar los dones a sus hijos. Y miren lo que dice Efesios 4, 7 y 8. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Él ya lo tenía previsto, porque esto fue, Él murió y para ascender tenía que haber resucitado, ¿no? Esto es parte de, pero en esa expresión, o al menos yo así lo entendí de Dios, es que en su amor también ya nos tenía nosotros como iglesia, que teníamos que ser edificados, y por eso dio dones a las personas. Así es que podemos decir que los dones los recibimos por amor,
y no por mérito propio. ¿Sí o no? ¿Sí? Dile al que tienes atrás, no es por tu linda cara, aunque estés bien guapo. Ahora dile al de otro lado, es por amor a su iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos entendemos hasta aquí? Dios nos amó tanto que ya nos había visto como iglesia, que sabía que necesitábamos dones para crecer. ¿Sí? Ok. Entonces, esa expresión de amor es un ejemplo para nosotros. ¿Sí o no? Ese es el primer punto, el amor. Porque el amor es el principio. Entonces, lo que dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, ahorita que salga en la pantalla, se refiere que también, o sea, Dios sabe y le dijo a Pablo que el amor era importante, pero el amor de Cristo es el ejemplo. Entonces tenemos que usar ese amor que Él usó para con nosotros como iglesia, para que ahora los dones que recibamos, los regalos que tengamos, los usemos con responsabilidad, es decir, con amor, no solamente hacia nosotros o nuestros familiares, sino hacia toda la iglesia. No sé si me entienden. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que todo lo que sea referente con los dones gira alrededor del amor. Primero de Dios hacia nosotros y luego ese amor de nosotros hacia la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver algunos puntos importantes acerca del uso de los dones. Pero antes quisiera preguntarles, ¿cuántos aquí saben qué dones tienen? ¿Cuántos saben qué conocen? ¿Qué? ¿Todos saben? ¿O conocen cuántos dones tienen o cuáles dones tienen? O por lo menos alguno. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuántos no saben si tienen algún don? ¿Ok? ¿A cuántos ni les interesa? Algunos ni siquiera levantaron la mano. Pero solo por si acaso lo comento, por aquí vi algunas manos, que si creemos que no tenemos ningún don o que Dios no nos haya dado, primero, pues llévate alguno de los que Dios ya dejó hoy, ¿no? Pero a veces tenemos un poco de inseguridad o de incredulidad o de falta de conocimiento, ¿no? A lo mejor, no sé, veo por aquí a Emi, tiene un poquito que llegó con nosotros a Zona Norte, tal vez no tiene mucho o demasiado conocimiento y tal vez se le puede hacer ahorita esta pregunta, ¿no? De, oye, ¿y cuál don tengo? Tal vez no tengo ninguno. Pero si ese es el caso, les quiero decir que estamos equivocados si pensamos que no tenemos ninguno. ¿Por qué? Porque por lo menos el escuchar a Dios, ¿sí? Si estamos aquí es porque escuchamos a Dios, ¿sí o no? Sí, por lo menos no se han ido. Entonces creemos que Dios puede hablarnos, ¿no? Entonces, esa capacidad es una capacidad sobrenatural. No cualquier persona tiene la capacidad de escuchar a Dios, ¿no? Y hay muchos versículos, las ovejas escuchan al pastor y, ¿no? Entonces Dios nos conoce y nosotros a Él. Y entonces tiene que ver con esto, con escuchar su voz. Pero yo no sé si ahorita paramos a alguien que vaya pasando por ahí y le decimos, oye, ¿a dónde vas? Y has escuchado la voz de Dios que te dijo que fueras ahorita para allá, pues probablemente no va a tener esa capacidad, pero nosotros sí, ¿no? Y por eso estamos aquí. Entonces, por lo menos el don de escuchar a Dios es una capacidad sobrenatural. No sé si alguno lo había visto de esa manera. Yo la verdad es que cuando Dios me dijo esto, yo dije, oye, sí, esto es sobrenatural, ¿no? Es una de las primeras cosas que recibimos, el poder escucharlo a Él para poderle obedecer, ¿sí o no? Entonces,
Hay muchos dones. Vamos a leer rápidamente en Romanos 12, del 6 al 8. Y Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Lo vamos a leer un poquito rápido. Dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Eso dice Romanos 12, del 6 al 8. Y 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu. Gracias. Fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar a los enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Muchos dones, ¿no? Y solamente estamos utilizando 2 porciones de la palabra. Hay muchos dones más. Y la verdad es que no vamos a profundizar en esto. Como les platiqué, ya hemos hablado acerca de dones específicos. Vimos cada uno de los 9 dones que están en Primera de Corintios. Si no sabes, esos los tenemos también en Spotify. Puedes ir a Spotify y ahí puedes echar un vistazo. Créeme que va a ser de mucha bendición y te conviene. ¿Por qué? Aunque no vamos a profundizar en esos, yo creo que algunos de nosotros podemos identificar dentro de todos los que ya leímos alguno que tenemos, ¿sí o no? ¿Sí? Y este segundo punto es ver algunas cosas de cómo los vamos a utilizar. Obviamente con amor, como ya vimos, pero de todos estos dones, ¿cuáles son los que ustedes identifican, por ejemplo, que son para edificación de la iglesia? Díganme algunos. Entonces, si Dios los da para la edificación de la iglesia, es importante que entendamos que tenemos que hacerlo para edificación de la iglesia, ¿no? Tal vez exceptuando el don de lenguas, que Pablo dice por ahí que prefiere que profetices en lugar. Ahorita vamos a ver eso. Pero antes que eso, y hablando acerca del conocimiento y de cómo poder usarlos, antes de poder usar un don, ¿qué necesitamos? ¿Saber para qué sirve o no? Dice 2 de Corintios 12, 31, que también va a aparecer ahorita aquí en la pantalla. Es Pablo hablando y dice: ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente, y sabemos que ese camino más excelente es el amor, ya lo vimos, pero quiero enfocarme en esta parte de ambicionar los mejores dones, porque si no sabemos cuáles son esos dones, aunque ya los mencionamos, y si no profundizamos en ellos y si no tenemos un conocimiento, lo más seguro es que o ni siquiera sabemos que los tenemos y los tenemos, pero lo peor de todo es que se tienen que usar para edificar, y si no tenemos el conocimiento correcto, pues no vamos a poder utilizarlos para edificar a la iglesia. ¿Sí me siguen? Y de este versículo
me gustaría que saquemos la palabra ambicionar, o dice en algunas otras versiones procurar, ¿no? O pedir. Entonces, esta palabra ambición, aunque de repente sabemos, bueno, al menos a mí me dices que sea ambicioso y es como de, no, oye, maestro, espérame, pues yo soy cristiano, ¿no? Yo no ambiciono. Lo usa esta versión, nueva versión internacional, y yo decía, pues, si nos vamos a la palabra y a lo que significa, a veces como personas lo podemos confundir con envidiar, ¿no? Ambicionar, envidiar, o nos vamos a ir por esa parte. Entonces, pues la parte de envidiar, pues sí, esa no la recomiendo, pero la parte de ambicionar, sí. ¿Por qué? Porque no sé, algún ejemplo de cuando ambicionamos algo, es algo que anhelamos, es otra palabra, ¿no? Anhelas mucho, lo quieres mucho. ¿Por qué? ¿Por qué ambicionas algo? Porque sabes para qué sirve, ¿no? Porque a lo mejor se ve padre, pero si te llega este sentimiento de decir yo lo quiero, pues por lo menos debes de entender que necesitas saber para qué sirve, porque en otras iglesias y en otros lugares hay algunas personas que compramos cosas y decimos sí lo voy a usar, ¿no? Como las percheros de las toallas, las caminadoras que tenemos a veces en la casa, ¿no? Les damos otro uso, ¿sí? Entonces, si a veces lo hacemos con conocimiento, yo me acuerdo que cuando estuvo de moda esta parte del Nutribullet, o cómo se llamaba para hacer jugos y que con todo y cáscara y que te haces los mejor, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿cuántas se enteraron de eso? Y salía en redes sociales y de seguro más de alguna dijo, yo voy a comprar uno, esposo cómprame alguno, ¿no? Lo tenemos en la casa, ¿no? Y todos los días hacemos jugos verdes y todos los días hacemos jugos, ¿sí o no? ¿No? Sabemos a veces hasta para qué sirven, pero cuando los tenemos ni siquiera los usamos, ¿sí o no? Pero la parte de ambicionar me encanta, porque la ambición o el anhelo es ya con una convicción. Está diciendo Pablo, debes de tener la convicción de tener los mejores dones. Y para saber cuáles son los mejores dones, necesitamos conocerlos, necesitamos profundizar en ellos, ¿no? Porque algunos de aquí dijeron, por ejemplo, el don de sanidades, que es uno de los más complejos que, bueno, al menos a lo personal yo veo. Dice dones de sanidad, son varios dones, ¿no? Y a veces yo recuerdo que cuando hace algunos años yo veía esta parte de los dones de sanidad. Por ahí me acuerdo que una vez oramos por una persona, la persona sanó, creo que era del riñón o algo así, y luego dije, sí, ya tengo el don de sanidades, ¿no? Y entonces dije, ahora sí, vámonos a los hospitales me acuerdo que me metí a hospitales, y fuimos allá y estuvimos orando, ¿no? Y entonces ya Dios mientras fui profundizando, dije, no, o sea, hay varias manifestaciones, ¿no? En diferentes sanidades. Y algo que yo he visto, he escuchado testimonios y demás, es que a veces Dios nos usa con este don de sanidades, pero para ciertas cosas en específico, ¿no? Entonces ya no nos aventuramos a decir, no se fue el riñón, como les decía, ¿no? Y ahora voy a orar por otra cosa, sino que ya voy más seguro a que problemas renales y cosas así va a ser más seguro. Pero mientras más profundizamos, más vamos a saber, ¿no? En la cuestión de los milagros, ¿sí? Ahorita más adelantito voy a mencionar esto también, pero por ejemplo hay algunos que creen que el expulsar demonios tiene que ver con el don de milagros, ¿no? Entonces, no dudo que es un don, que se ejecuta un don ahí. Dicen que es milagros porque es un milagro que salga una persona, ¿no? Y algunos que hemos experimentado eso, pues sí podemos ver, y a veces hasta nos sacamos de onda, como decía la chaviza, ¿no? Pero hay varios dones que podemos tener, y aquí el punto es,
si Dios nos está pidiendo a través de Pablo que los codiciemos, primero tenemos que profundizar en ellos, tener el conocimiento, porque aquí lo voy a ligar con otra cosa. Estábamos hablando que Dios nos había enviado con un propósito, ¿sí o no? Tenemos un llamado, también hay funciones, hemos hablado en la iglesia que hay funciones que podemos cumplir. Entonces, si por ejemplo Dios me ha llamado como pastor y dice que me va a capacitar para cumplir ese propósito mientras esté aquí en la tierra, pues hay algunas herramientas que como pastores necesitamos, ¿no? Como el amor, por ejemplo. Es una herramienta que necesitamos utilizar. Entonces, la enseñanza también, por ejemplo. Entonces, si bien Dios o el Espíritu Santo es quien determina y quien reparte los dones a las personas, no nos quedemos solamente con, pues lo que el Espíritu Santo quiera, ¿no? Me voy y me siento al sillón y entonces digo, pues mira, de todos los que leímos el día de hoy en Primera de Corintios, pues el que me quieras dar, Señor, ¿no? Sino que vamos a hacerlo. Pablo nos dice, no, ambiciónalo, anhélalo, pídelo, porque hay un principio en la palabra que dice, pidan y se les dará, ¿no? Al que toca se le abre, ¿no? Y el que pide recibe. Entonces, si ya lo hacemos con un mayor entendimiento de decir, ok, este es mi llamado, tú me estás llamando para allá, necesitamos tal vez algún don, ¿no? O simplemente dijo Pablo, pues se ambiciona el mejor. Y él lo dice específicamente, ¿no? Que el de profecía es uno de los mejores. Entonces decir, Señor, pues ¿por qué no puedo recibir ese don para edificar a la iglesia en amor? Entonces no está mal. Este punto quiero enfatizarlo, no está mal pedirle a Dios dones o pedirle los mejores dones para poderlos utilizar para la iglesia. Entonces, si no tenemos este conocimiento, si no profundizamos, va a ser muy difícil que el Señor pueda darnos algo que no conocemos. Y yo les pongo un ejemplo, ¿no? Si viniera, los que tenemos hijos, si viniera nuestro hijo y si viene ahorita Aaron y me dice, oye papá, dame 15,000 pesos porque voy a comprar algo, yo creo que, bueno, más de alguno estaría de acuerdo conmigo en que no le daría nada, si los tuviera primero, ¿no? Pero no se los damos, ¿por qué? Pues porque no tiene ahorita el conocimiento para poder utilizar el dinero. Si me dice, papá, ven, dame 15,000 pesos y en 3 meses te doy 30, digo, ten 20, ¿no? Si me lo vas a regresar con más, si tiene un conocimiento para invertir, a eso me refiero, si ya lo hace con conocimiento, si ya estudió, si tomó un curso, si ya tiene experiencia poniendo negocios y demás, va a ser más fácil que soltemos algo así, ¿sí o no? Y que con Dios es exactamente lo mismo. Una de las maneras de utilizar los dones es tener el conocimiento de los mismos para poder ir con Dios y pedirlos. No sé si hasta aquí me están siguiendo. Entonces, como en la promesa del Padre escudriñamos las Escrituras, ¿no? Nos gusta estudiar, ya hasta los hemos visto, vamos a empezar pues a hacerlo. ¿Cuáles serían algunos de los mejores dones? Profecía, discernimiento, fe, dones de sanidad, milagros. Y menciono estos porque nosotros como iglesia ya los hemos visto, ¿no? Nosotros como iglesia, Dios nos ha dado palabras proféticas que se han cumplido. ¿Eso edifica la iglesia? Claro. Discernimiento, ¿no? A veces el Señor nos ha dicho cosas que aunque lo que veamos parece que es seguro, siempre llega un hermanito o una hermanita con discernimiento que nos dice, a ver, no es lo que parece, el Señor me dijo esto, ¿no? Estamos utilizando el discernimiento y en la iglesia lo hemos visto. ¿Sí ven cómo Dios lo hace en amor y lo está haciendo en fe? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la Canaco, algunos se van a recordar, pero una vez hubo alguna reunión y estábamos buscando un lugar, Dios dio una palabra profética, vieron algunas antenas, algunos se movieron, un amigo que no está allá en la iglesia dijo, no, pues allá hay unas bodegas, ese ya nos mandó la ubicación,
¿no? Y vimos las benditas bodegas. Y volteábamos a ver a la canaco, no, me acuerdo yo, que es como cuando vas a la tienda y agarras tus monedas, ¿cuánto cuesta este? No, tanto. Y volteas a ver tus monedas y dices, me da una chocofresa. No sé, algo barato, un chicle. Porque es para lo que te alcanza. Pero hoy podemos decir como iglesia que utilizando el don de fe de algunos hermanos dijeron, no, pues vámonos, Dios hará. ¿Qué hará? Pues nos va a dar, creemos en que Dios va a proveer. Veníamos a rentar una bodega y salimos con 3. ¿Sí o no? No sé cuántos recuerdan eso, pero se necesitaba fe, porque para lo que en ese tiempo nos alcanzaba era para un salón tan pequeño que jamás íbamos a pensar. Obviamente Dios se movió incluso ahí hasta con milagros, porque bajó el precio. Cada mes el pastor ha estado diciendo, nos alcanza y es justo. A veces vemos menos personas, y no sé, a lo mejor ya es la mentalidad del pastor, pero digo, híjole, el diezmo ahora qué onda, porque nada más venimos más poquitos, va a alcanzar para la renta, no va a alcanzar, y cada vez el Señor lo hace, y eso es fe. Entonces, si se fijan, iglesia, Dios nos ha estado haciendo que usemos los dones. Podemos tener muchos de aquí varios dones de sanidad, ¿no? De por ahí se habla que hasta resucitó un muerto, han dado testimonios aquí, hemos visto milagros de personas que son sanadas, que Dios las acompaña. Incluso, por ejemplo, vemos Magdita, ¿no? Lo último, gracias a Dios ella está bien, se está fortaleciendo, la operación salió bien, está sanando. Muchos de aquí hemos recibido sanidades. Entonces, es importante también entender, bueno, con esto quiero decirles que es importante entender que los dones son para todos y que los dones están ahí al alcance, hay que anhelarlos, porque así vamos a ser una iglesia cada vez más madura, cada vez vamos a crecer más y cada vez más vamos a poder ver cómo el propósito de Dios se cumple en nosotros como iglesia. Entonces estoy tratando de animarlos para que si tienes dones los empieces a usar. Tal vez tú sabes que tienes un don de los que ya hablamos, pero por miedo no lo usamos, ¿no? Tal vez Dios te ha dado, yo conozco algunas personas que Dios les da un don hasta medio raro, pero que sí viene en la palabra, si las escudriñamos, y de repente es como que te sacas de onda, ¿no? Porque, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué siento esto? Que no sé si les ha pasado. Yo me acuerdo que parte del discernimiento es el que oras por una persona y a veces sientes su dolor, a veces sientes lo que la persona está pasando, ¿no? Y empiezas a llorar. Yo me acuerdo que empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y sentía el dolor de la persona mientras oraba por ella, ¿no? Y gracias a Dios que aunque no tenía mucho conocimiento en eso, Dios me utilizaba, o Dios ha utilizado a varios aquí para que esa persona se desahogue en la oración, se sienten reconfortados, entonces se van consolados, se van animados, ¿no? ¿Sí se fijan? Entonces, pero a veces nos saca de onda pues esta impresión, ¿no? Y a veces decimos, no, pues ya mejor no lo voy a hacer porque se siente bien feo, ¿no? Pero si leemos y si nos metemos a la parte del discernimiento, podemos ver que una de las manifestaciones de este don es así, con impresiones, ¿no? Y así como ese, podemos ver muchos más, pero no quiero que nos alarguemos demasiado. Entonces el punto principal aquí es, hay que usarlos. Si piensas que no tienes por lo menos el de escuchar a Dios, sí, entonces pídele, ambiciona, anhela, busca, pide, y Dios se va a dejar encontrar y nos va a recibir. Y sobre todo también para la parte de nuestro llamado, porque dejando un poquito la parte de la edificación de la iglesia, también parte de la edificación es tener ministros que puedan ministrar, vaya, capacitados, ministros capacitados, esa es la palabra, ministros que tengan dones, ¿no? Mientras más dones tengamos, más capacitada va a estar nuestra iglesia.
pero eso es a manera individual. A manera individual tenemos que capacitarnos, pero también Dios nos dice, aquí tengo como tercer punto, la utilización de los dones en grupo. Si ya estamos capacitados, si podemos utilizar nuestro don en amor, ¿no? Si ya sé que tengo algunos de los dones, ¿no? Por ahí podemos decir, no, pues yo quiero anhelar los 9 de Primera de Corintios. La Biblia no dice que no los anheles y que no los pidas y que no los puedas tener. Antes, al contrario, la Biblia dice que sí, ¿no? Entonces, pues esos no son todos los dones, pero sí puedes tener esos. Pero una de las cosas, o digamos el paso que sigue, es ahora poderlo hacer como en grupo. Eso es un punto que quiero tocar. Dios nos da dones también para que los podamos utilizar con otros hermanos. En 1 Corintios 12, del 29 al 30, dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, hablan en diversas lenguas. Y luego dice el 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y la respuesta es no. ¿Son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen don de sanidades? La respuesta es no. ¿Por qué creen? Porque Dios quiere que practiquemos el amor. Ya hablamos del amor al principio, ¿sí o no? Uno de los problemas, y ahí se los dejo como nada más al aire, uno de los problemas que más yo he visto y incluso he caído, y no les voy a dar detalles, pero de cuando Dios nos empieza a dar de su gracia y donde Dios nos empieza a dar dones y donde empezamos a profundizar y empezamos a recibir, uno de los problemas que he visto es que a veces viene el orgullo y toca nuestra puerta. Y a veces decimos, a ver, échenme al enfermo, porque yo tengo el don de sanidad para tal cosa. A ver, en la alabanza, ¿no? Hoy recibimos algunas palabras proféticas y a veces es como de, no, yo soy el que profetiza, yo soy el que recibe, el que cada semana, no sé si me entienden. Entonces, lo que Dios nos hace es trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que tal vez si pasamos por ahí en nuestro pequeño mundo, en nuestro mundo tan pequeño, en los dones que Dios por su gracia nos ha dado y quiere que usemos en amor, no somos los únicos que lo tenemos, sino que nos amemos los unos con los otros y que más bien ponga lo que Dios me ha dado para el servicio de los demás. ¿Sí? Porque hay algunas situaciones en donde se necesita que haya varios dones trabajando en conjunto, ¿sí? Y a veces vamos a necesitar que otras personas que tengan un don diferente al mío puedan intervenir para que Dios cumpla su propósito en la situación que está sucediendo. Ahorita les voy a platicar algunas cosas, pero algunos testimonios, perdón. Pero primero quiero que quede como clara esta parte. Si Dios nos ha dado dones, ahorita ya levantamos la mano algunos y dijimos, sí, reconocemos que tenemos dones. El siguiente paso es no vamos a utilizarlos pues solos, o no vamos a querer que nadie nos acompañe. Hay que bajarnos de ese barco y hay que decir, vamos a utilizarlo para ser más efectivo. Es algo que yo también he visto. La efectividad de cómo Dios hace las cosas es más fácil cuando hay más hermanos o hay más personas utilizando los dones para que una situación que Dios quiere hacer suceda. ¿Sí o no? Entonces, para hacer esto, ¿qué necesitamos? Primeramente, sabiduría. Si estás apuntando, esto es importante. Necesitamos pedir a Dios sabiduría
para poder utilizar no solo los dones individualmente, sino que también en equipo. Necesitamos ser sabios, ¿no? Entonces, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor, ¿no? Entonces, Dios nos libre de creernos los mejores y que tenemos todo lo mejor, ¿sí? Para no poder trabajar con otros hermanos. Entonces necesitamos sabiduría para trabajar con otros, necesitamos entendimiento, necesitamos saber cómo funcionan los dones, en qué momento voy a entrar, dependiendo de qué situación, para que la voluntad de Dios se cumpla. Necesitamos algo muy importante, y lo vuelvo a reiterar: el amor por los demás hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber situaciones donde a lo mejor algún hermano está siendo oprimido por el enemigo. A lo mejor hay alguna atadura, o a lo mejor está cautivo en algunas cosas. Y entonces, que sea el amor por los hermanos para que, por ejemplo, sean libres en este caso, y que si Dios nos ha movido con algunos dones para que podamos causar la voluntad de Dios, que es la liberación en este hermano, pues pueda movernos el amor por ellos. ¿Sí me entienden? Y que no sea el miedo. Entonces, y pues el último punto que tengo aquí es quitar cualquier tipo de orgullo o vanidad sobre los dones que Dios nos dio. Y esto es fácil. Algo que Dios me dijo en algún momento fue: pues nada más tienes que entender que los dones no son tuyos. Y ya, ¿no? Sino que le metió un poquito de peso, y son tu responsabilidad utilizarlos bien, ¿no? Entonces, cuando metemos estos dos factores, pues va a ser más fácil que podamos quitar que podamos quitar pues cualquier tipo de vanidad o de orgullo que pudiéramos tener. Hay que tener cuidado, no estoy diciendo que todos tenemos o estamos pasando por esto, pero si ha venido a tocar a nuestra puerta, como dicen por ahí, nos está soplando la nuca, a veces, si estamos creciendo, va a ser muy poco probable que el enemigo no venga a tratar de tentarnos con estas cosas, ¿no? Entonces, haciendo como un recuento de lo que ya hemos visto, Dios nos está pidiendo que utilicemos como ejemplo el amor que Él tuvo por nosotros, para que nosotros amemos a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ambicionar los dones porque están ahí para nosotros, porque son para edificación de la iglesia, y hay que utilizarlos individualmente, ¿sí o no? También el siguiente paso es utilizarlos en grupo, y ahorita voy a dar algún testimonio para poder entenderlo tal vez un poquito más y ejemplificar, porque pues a veces es difícil, ¿no? Y pues tomando en cuenta este resumen de estas tres cosas, yo recuerdo que hace algunos años, y aquí quiero que me lo tomen de esta manera, ¿no? A mí, como les repito, Dios me libre voy a tomar mi ejemplo porque es el que mejor conozco, pero el que se lleva la gloria y el que ha hecho todo durante estos procesos, pues ha sido Dios, ¿no? Entonces, Dios es el que se lleva aquí el mérito y todo. Pero yo recuerdo que hace algunos años, o cuando Dios en su infinita misericordia y también sentido del humor, y ahorita les voy a decir por qué, pero decidió llamarnos a mí y a mi esposa en estas situaciones de liberación de cautivos. Esta parte de la liberación en nuestras vidas, ya un poquito desde antes de solteros, ¿no? Pero ya específicamente nos llevó incluso con alguien hace algunos años a hacer esto en la iglesia, hacer esto con personas. Entendimos algunas cosas, pudimos aprender de otros ministros que hacían esto, pero les digo que sentido del humor, porque de toda mi familia yo creo que soy el más miedoso, y aquí hay testigos. Esas cosas sobrenaturales, yo nunca vi películas de terror,
todo lo que tenía que ver con ese tipo de situaciones, yo las evitaba, ¿no? Y de repente al Señor se le ocurre llevarme a experimentar y a ver cosas que yo dije, no inventes, no he visto películas de terror, pero a lo mejor ni en las películas de terror estas cosas pasan, ¿no? ¿Cuántos de aquí han visto películas de terror? Era una trampa. Entonces me llama, caso contrario de mi esposa es un poco más, ¿cuál sería la palabra, mi amor? Audaz, ¿no? Ella podía ver un endemoniado y ya tenías más bien que agarrarla porque si no se le iba encima a querer ministrarla. Y perdón, mi amor, ya te balconí. Pero ella era un poco más así, ¿no? Entonces, pues a Dios se le ocurre llamarnos a esto y pues ahí va el miedoso del Charlie, ¿no? Con algo de conocimiento, pero nada de experiencia. Y empezamos a experimentar cosas. Por su gracia tuvimos algunos mentores, leímos por ahí algunos libros, nos daba algunas experiencias y empezamos a aprender y entonces, como ya vimos pues esto ya no es normal. Tal vez es normal que de repente en la iglesia veas a alguien que se manifieste algún espíritu o algo así, o en la calle, no sé si les ha pasado que andamos metidos con Dios a todo lo que da, estamos orando, estamos ayunando y de repente el loquito del centro se te queda viendo, se va hasta donde estás tú y te empieza a decir de cosas, ¿no? Empiezan a pasar cosas raras o cosas extrañas. Entonces, pues eso ya era de repente pan de cada día. Entonces ya era como imposible pensar que Dios no nos estuviera llamando por ese lado. Entonces lo más sabio, acabamos de ver, necesitamos sabiduría, lo más sabio es empezar a documentarnos, empezar a leer, a ver algunos testimonios. Obviamente buscamos a los pastores que nos recomendaran, estas personas, ¿no? que nos estaban enseñando, nos recomendaron algunas cosas. Siempre, nunca nos aventuramos a hacer algo así. Eso lo dejo ahí como un punto importante. Así sea de dones o de lo que sea, y más hoy con el internet y con muchas personas que piensan algunas cosas, a veces sí medio descabelladas. Lo mejor es buscar a alguien que sepa, buscar a alguien que ya podamos ver, que digas, tiene don, ¿no? De profecía, y yo he tenido como algunos sueños y se han cumplido, pues a lo mejor va por ahí, entonces me voy a acercar con él para que él me recomiende. ¿Está aquí todo bien? Eso es lo mejor que hay que hacer. Entonces fuimos pasando por eso y después ya Dios lo remarcó, seguimos creciendo en el Señor. Dios nos dio también el llamado pues pastoral. Ese también es otro rollo para otra prédica, ¿no? Pero también por ahí hubo algo de renuencia, pues sobre todo de mi parte, pero ya Dios nos dijo, pues así va a ser, y esta parte de liberación de cautivos, pues ustedes la van a tener. Y Dios nos fue capacitando, ¿sale? Y en algún momento ya tuvimos que hacerlo sin mentores. Ya tuvimos que hacerlo solos. Y les comparto esto porque hubo un tiempo en el que durante este proceso de crecimiento yo pensaba que era bueno hacer las cosas solo. Era como decir, pues vamos, ¿no? Y voy yo solo. Como quiera ya lo hicimos, como quiera ya pasó, como quiera hemos visto esto, como quiera hemos visto el otro. Y me acostumbré a eso, a empezar a ministrar de alguna manera solo con mi esposa o solo con alguien más, ¿no? Lo reconozco ahora, pero era de una manera limitada, con más desgaste. Hay varias cosas que pasan ahí mientras Dios está ministrando liberación a una persona, pero el punto aquí es que lo estaba haciendo solo, doy testimonio de mí, ¿no? Solo, y a eso estaba acostumbrado. Entonces yo me acostumbré a ver cosas, pero a utilizar solamente los dones que yo tenía, y eso de alguna manera es una limitante, porque acabamos de ver que es mejor hacerlo en grupo,
¿sabes? Entonces les voy a platicar esto. Una vez, hace como 3 años, nos llama un discípulo que tenía un discípulo y nos dice, es que este chavo le está pasando cosas raras, se está manifestando aquí y pues está diciendo ciertas cosas, ¿no? Había cosas como que pues se quería suicidar y como se sentía mal y como ahí había ciertas cosas que pues ya habíamos identificado. Entonces creo que le hablaron a América. Entonces ya me dice, pues ¿qué hacemos? Le digo, no, pues ahorita voy. Ahí ya estaba este chavo que lo estaba discipulando y estaba su esposa. Entonces llegué, estaba la novia de este muchacho. El Espíritu Santo nos dice, pues no es bueno que esté ella ahorita, pues vamos a sacarla. Entonces el Espíritu Santo tomando el control desde el principio, ¿no? Entonces digo, ok, está bien. El muchacho pues sí estaba evidentemente mal y el hermano que lo estaba discipulando, yo me acuerdo estaba aquí sí la puerta y el muchacho estaba así al fondo del cuarto. Entonces pues ya se me quedó viendo y así como que pues sale, ¿no? Pues dale. Y yo le dije, ok, pero quédate aquí. Y me dijo, sí. Entonces le dije nada más ponte a orar, ponte a alabar y pon unas alabanzas y ponte a adorar, ¿no? Entonces, ya en cuanto yo camino hacia el muchacho, siento o parte del discernimiento que Dios me ha dado es utilizar los dones que tenemos, ¿no? Yo vi una presencia, o sea, el muchacho estaba así agachado y agarrándose aquí y me dice, Paz, es que me siento muy mal, dice, siento que me voy a morir. Y yo sentí una presencia detrás de él muy grande, ¿no? Y pude, como discernir en el espíritu que había como unas cadenas que estaban agarrando al muchacho. Y ya, entonces yo dije, ok, entonces no me voy para allá atrás, desde aquí adelantito. Entonces empezamos a orar, empezamos a buscar a Dios, ya, empezamos a orar por él. Y ya, Dios nos iba guiando y entre el discernimiento, entre algunos dones, por ejemplo, de palabra de ciencia, yo me acuerdo que el Señor dijo, no, pues conoces el nombre de tal persona, y él me decía, sí. Entonces el Espíritu Santo dice, no, pues es que hay un espíritu, creo que era de hechicería sobre él, porque ese nombre que el Señor nos había dado ahí era de esa persona la que estaba ocasionando esto. Y entonces Dios empezó a hacer, lo que estoy dando es testimonio de cómo Dios usa los dones que tenemos. Y ya, después de unas horas, de unos minutos, horas no lo sé ya, yo recuerdo que el chico, ya de los últimos espíritus que estaban saliendo, me empezó a hablar en lenguas. Pero esa lengua yo dije, caray, luego lo sentí así como que raro. Y dice, yo le decía y oraba por él y él me contestaba en lenguas, ¿no? Y yo decía, caray, pero lo sentía raro. Y otra vez la lengua, y otra vez la lengua. Entonces el Espíritu Santo me dice, órale en lenguas. Y yo dije, ok. Entonces empecé a orar en lenguas y después de unos segundos, el espíritu se va, ¿no? Pues algo raro, ¿no? Entonces ya terminó la administración. Le dije, pues ya vamos, estamos agotados, vamos a descansar. El muchacho ya se quedó bien, se siguió pues ya esta parte de pues él no sabía ni entendía lo que pasó, ni cuenta se dio. Pero ya sigue la otra parte, ¿no? De edificarlo, era parte de la iglesia y entonces es explicarle qué es lo que sucedió. Este es un testimonio que les doy de esta parte porque el único que estaba era yo. Entonces, algo que les quiero decir es que cuando cuando terminamos, el muchacho se fue a su casa, el discípulo con el que me quedé, me dice, oye, Paz. Y yo, ¿qué pasó? Dice, es que ahorita que el Espíritu Santo lo estaba ministrando, ¿viste que habló en lenguas? Y yo, sí.
Dice, es que yo clarito escuché que dijo, no, no me voy a ir porque tengo aquí una legalidad y quién sabe qué. Y yo así como de, ¿y por qué no me dijiste nada? Si estabas ahí, si habías escuchado, ya voy a la parte de trabajar en equipo, ¿ok? Entonces yo dije, pues nos hubiéramos desgastado menos, porque ya el espíritu que estaba ahí ya se estaba, echando, exactamente, se estaba exhibiendo, se estaba echando de cabeza, ¿no? Hubiera sido más fácil que me dijeras, oye, pues es esto, y entonces ya, ¿no? Y ya, entonces yo dije, ahí, en ese momento a mí se me como prendió el cassette de esta parte de decir, es mejor hacerlo en grupo, porque yo no tengo ese don que él sí tenía de interpretar lenguas. No sé si me entienden. En ese momento Dios le dio el poder interpretar lo que estaba hablando y ya después me dijo, no, y ya cuando hablaste en lenguas dijiste esto y esto, pues literalmente lo reprendiste y se fue. Y yo así por dentro, ¿no? Porque es algo pues desgastante. Entonces, ya, eso pasó, ¿no? Entonces ya después, ¿qué sucede? Nos vamos a la Canaco, empieza a haber algunos cambios, no voy a dar algunos detalles de ahí, pero nos hace cambios y nos dice el Espíritu Santo se van a tener que ir a zona norte, ¿no? Por aquí hay algunos de zona norte. Entonces, ya, lo sentimos de Dios, hubo por ahí algunas palabras proféticas, entonces dijimos, ok, nos vamos para allá. Entonces llegamos a zona norte y ya con episodios como el que les acabo de contar, pues uno ya va con cierta experiencia y dice, ok, pues no, y luego viendo la zona residencial en la que estamos llegando, ¿no? Donde podemos entender y saber, no se necesita ser como muy espiritual para saber que hay cosas que están pasando ahí, ¿no? Entonces hay espíritus y entendimos, una de las cosas que entendimos mi esposa y yo fue, pues sí, nos llamó a esto, nos estuvo capacitando y pues vamos para allá. Yo me salí de allá porque ya no quería regresar allá, pero el Señor, otra vez con su buen sentido del humor, nos dice, pues vas a pelear allá, ¿no? De allá te saqué, ya te los conoces, pues órale. Entonces, allá el Señor nos enseñó algo muy bonito, o al menos a mí, algo muy bonito, que este es el segundo testimonio que les voy a contar. Estábamos un día en un grupo, estábamos hablando de algo, el Espíritu Santo se movió y de repente el Espíritu Santo se empieza a mover en la parte de libertad. Entonces, de repente el Espíritu Santo nos deja ver que hay algunas personas que se estaban, una persona que tenía algún espíritu, pero de repente, o sea, eso es algo que yo percibí, pero de repente se para alguien de la zona norte y me dice, oye, Paz, es que estoy viendo esto, hay unos hilos que están así, y yo decía, pues es que yo no veo nada. Entonces dice, sí, y de repente se para otro y dice, es que huele medio raro, es que es un olor como así, y empieza a decir, es un espíritu de tal, creo que dijo, y oliendo, y yo, pues que yo no huelo nada, ¿no? Y de repente se levanta, empezamos a orar, yo me acuerdo, y creo que, no sé si hablamos en lenguas en ese momento, creo que sí, y alguien dice, sí, es que el Espíritu Santo está diciendo esto, que hagas esto, ¿no? Y empezamos a hacer, pero ya no era como yo, no sé si me entienden, ya era alguien más que Dios estaba diciendo, me estaba diciendo qué hacer, ¿no? Ya no era como esa parte del tengo que ver y hay que discernir, sino que ya era alguien que estaba diciendo eso. Entonces, ahí entendí que Dios le había dado dones diferentes a otras personas que no, pues ahora sí que no era yo. Y que era tan fácil poder ministrar así porque ya sabías, ¿no? Lo último que me pasó en el último testimonio que les dije, lo empecé a ver más fácil y mejor. Porque así ya podíamos ver si el espíritu sí se había ido o no, qué era lo que estaba pasando. Recuerdo que en esa vez el Espíritu Santo nos hizo como cortar los hilos de una manera muy peculiar, ¿no? Porque literalmente se veían. Recuerdo que una persona se cortó porque trató de agarrarlo así. O sea, hubo algo, esto es algo sobrenatural que yo quiero compartirles porque sé que el Espíritu Santo quiere que
que lo hagamos. O sea, hay dones que están ahí para que nosotros podamos trabajar en equipo. Esa es una de las cosas importantes, que hay otros dones que no tenemos algunos y que hace más fácil que podamos edificar a la iglesia de esa manera. Para terminar pronto, la persona fue libre de eso, Dios se exaltó ahí, se glorificó, y a mí me dio una gran lección, que hacer el trabajo solo es mucho más difícil, aunque esté Dios ahí, que utilizando los dones o con otros hermanos que están poniendo su don ahí para que Dios haga lo que quiere hacer. Entonces, les quería compartir esto en ese sentido, para que podamos tener a lo mejor un poquito más de o entendimiento de cómo Dios puede utilizarnos. Y esto solamente lo estoy diciendo como en la parte del llamado que nosotros tenemos. Les decía hace ratito, ¿no? ¿Cuál es el llamado que tú tienes? Porque seguro que hay información acerca de eso, y seguro que el Señor, así como lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchos, lo va a poder hacer con cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Y nos va a dar los dones que necesitamos y nos va a dar sabiduría para poder trabajar con otros. Y entonces, pues ya concluyendo, quiero decirles esto. Escúchalo, si quieres, cierra tus ojos. Ya estoy concluyendo. Dice: Dios en su infinito amor nos ha escogido a ti y a mí para edificar su iglesia, y nos ha dotado con los dones necesarios para cumplir su propósito en nosotros, pero sobre todo porque quiere que seamos instrumentos para que su iglesia crezca y madure en amor. Nos ha escogido para fortalecernos entre nosotros con su poder, usando los dones para servir a los demás. Todo esto para que entendamos que no se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de ti. Esto no es una competencia de ver quién tiene los mejores dones, o quién sí los usa, o quién no. No se trata de quién es mejor, sino que se trata de entender que es solo su gracia funcionando en cada uno de nosotros, haciendo equipo para bendecirnos los unos a los otros, pero sobre todo para que su nombre sea exaltado y le demos la gloria solo a Él, porque Él es quien lo merece. Iglesia, el Señor nos está capacitando. Les dije que el Señor me dijo: siéntate y fíjate cómo lo hago. Y yo vi esto. De repente, Lía nos habla de Mefiboset. Yo estoy seguro que aparte de mí, a alguno más, Dios le habló con esa palabra, con ese sentir que tú. Gracias, Lía, por compartir eso que el Señor te ha dado. Viene el pastor Toño, nos da una palabra, un sentir del Señor, y estoy seguro que Dios nos dio mucho más todavía. La visión, casi estoy seguro que tuvo Mari Carmen, fue una visión. Por ahí me compartieron otra visión. Era como un camino de llamas, y veía nieve cayendo, y la interpretación era que el enemigo quiere enviar nieve para enfriarnos, pero el Señor decía que su llama es la que va a prevalecer, algo así, ¿no? Esa revelación la tuvo mientras yo estaba orando en lenguas, esta persona, este hermano. Entonces es Dios levantando a uno. Viene el pastor Paco, viene y nos habla y nos dice que son regalos, que los tomemos. Dios sigue ministrando a su iglesia a través de su iglesia. Y yo quiero decirles gracias a todos
porque yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones. Y sé que nos vamos a levantar en fe, porque esto se trata de fe, iglesia, creyendo que el Señor nos da. Y Dios quiere que te levantes, y Dios quiere que le creas. Aunque parezca extraño, aunque haya opiniones contrarias, ¿quién es el que juzga? Dice Romanos 8, es el Señor. ¿Quién es el que da los dones? Es el Señor. ¿Y a quién le toca creer y ejecutar? A nosotros. Pero se trata de fe, iglesia. Y yo estoy seguro que el Señor, desde ya, desde hoy, estuvo dando no solamente dones, no solamente nos estuvo llenando, sino que también nos estuvo dando dones. Y yo espero que lo que Dios nos haya dicho el día de hoy nos ayude a querer codiciar más, a querer anhelar más, a que nosotros seamos partícipes y no solamente lo escuchemos o lo veamos en las pantallas o en YouTube. El Señor nos va a usar a cada uno de nosotros, iglesia, si creemos. Y yo creo que es el tiempo de despertar en esta parte espiritual. Es el tiempo en el que el Señor va a estar poniendo un peso en nuestro corazón para que empecemos a utilizar lo que Él ya nos ha dado. Va a poner un peso, o está poniendo un peso en el corazón para que empecemos a adiestrarnos más, a capacitarnos más, a dejar todo lo que nos esté impidiendo capacitarnos, porque Él quiere una iglesia edificada, quiere una iglesia madura, y lo está haciendo, iglesia. Y yo sé que vienen tiempos ya donde el Señor nos va a empezar a utilizar más, nos va a empezar a incluso exigir un poco de esa responsabilidad que tenemos, porque su palabra dice, yo sé que todos conocen esto, que le ha dado talentos a algunas personas, y tenemos responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. No es el punto aquí, pero el punto es, si te ha dado talentos, tienes la capacidad para duplicarlos, para hacerlo 10 veces más. Entonces vamos a orar, iglesia, para que el Señor pueda utilizarnos. Ahí en donde estás, si te llevas esto en el corazón, dile al Señor: Señor, úsame, dame sabiduría para usar los dones. Señor, en esta mañana, en este día, Espíritu Santo, te damos gracias primeramente por tus enseñanzas de hoy, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender que esto es por amor, Señor, que tú nos has entregado los dones por amor, porque se pagó un precio demasiado alto, un sacrificio demasiado alto, pero fue la muestra más grande de amor. Te pido que nos mantengamos, Señor, humildes para usarlos con ese mismo amor, Señor. Que podamos tomar tu ejemplo de humildad, Señor, para que con ese amor que tú los repartiste, podamos utilizar ese mismo amor, Señor, para compartirlos con los demás. Que tu iglesia se vea consolada, que tu iglesia se vea animada, que tu iglesia se vea edificada, Señor, a través de los dones que cada uno de nosotros tenemos, porque te ha agradado a ti dárnoslo, Señor. Yo te pido que quites, Dios, todo orgullo, que nos des discernimiento para entender si estamos cayendo en orgullo o en vanidad, Señor, y que podamos escudriñar nuestro corazón a través de las Escrituras, Padre, y podamos discernir si hay orgullo, y nos des las instrucciones, nos muestres el camino para sacar eso de nuestra vida, Señor. Queremos mantenernos humildes, Dios, y utilizar
lo que tú nos has dado. Te pido que nos des sabiduría para usar efectivamente los dones que tenemos. Señor, líbranos, Padre, de vanagloriarnos. Líbranos de no darte la honra cuando podemos ser utilizados por ti y cuando tu voluntad, Señor, se establece en algún lugar, en alguna circunstancia, y por tu benevolencia decidiste utilizar a alguno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, quita de nosotros cualquier tipo, Señor, de pensamiento que quiera robarte la gloria a ti, Señor, sino que tú seas exaltado en todo momento. Señor, te pido que sigas revelando el propósito y el llamado de los que aún no lo tienen claro en este día, Señor. Muéstrales cuál es la función que ellos tienen dentro de esta iglesia, porque si tú nos has puesto aquí, Señor, tú nos has puesto con un plan. Tú nos has dado una función, tú nos has dado un llamado, Señor, porque cada uno de nosotros estamos aquí para edificarnos los unos con los otros. Nadie tiene más peso, más relevancia por algún don que tenga o no, Señor. Tú a cada uno nos has dado una función. Te pido que nos des humildad para no ver a los demás por encima del otro, del hombro del otro, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a ver ese llamado para que podamos anhelar los dones que necesitamos para cumplir ese llamado. Y Señor, también ayúdanos a los demás a seguir ambicionando los mejores dones, como dice tu palabra, para ser efectivos en el establecimiento de tu reino y sobre todo en la edificación de tu iglesia. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús.